Hola, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Continuando con la clase correspondiente a la inervación de miembro superior, hay que entender desde el punto de vista general, lo voy a recordar una vez más, que los nervios son estructuras fibrosas que conectan la parte sensitiva periférica hacia lo central y desde lo central se elaboran las respuestas motoras correctas o reflejas que utilizando nervios van con destino a la contracción de músculos estriados o voluntarios o de músculos lisos en el caso de las paredes musculares de las arterias, de las venas, de los linfáticos, de algunas estructuras glandulares o de algunas estructuras viscerales dispuestas en compartimentos profundos. Entonces, los nervios desde el punto de vista general son estructuras funcionalmente mixtas. Tienen territorios motores y tienen territorios sensitivos. Sin embargo, van a haber algunos nervios que van a ser exclusivamente motores y los vamos a especificar. Van a haber otros nervios que van a ser exclusivamente sensitivos y también los vamos a mencionar. Y otros, en la mayoría, que tienen componentes motores y que tienen componentes sensitivos. Habíamos hablado que el plexo braquial tiene nervios colaterales, pequeños nervios que en el trayecto de la conformación del plexo se distribuyen en una porción supraclavicular 4 que tienen componente exclusivamente motor, el nervio del subclavio, el nervio dorsal de la escápula, el nervio torácico largo y el nervio supraescapular. Y después hay nervios colaterales de la porción infraclavicular, y algunos de estos nervios, por ejemplo, son los que estamos viendo aquí, unos nervios intercostos braquiales del primero y del segundo espacio intercostal que se anastomosan con elementos nerviosos dispuestos en el miembro superior. Por ejemplo, el nervio cutáneo braquial medial se anastomosa con los nervios intercostos braquiales y ahí hay una relación de sensibilidad entre el tórax anterior y el brazo por la parte medial. Y hay otro nervio que también sale del fascículo medial, que se denomina nervio cutáneo antebraquial medial. ¿Qué significa esto? Que estos, como son nervios sensitivos, son los responsables de poder percibir el dolor, el frío, el calor, la vibración, la propiocepción, el tacto fino, el tacto grueso y todo lo que uno tenga desde el punto de vista de estímulos externos y que puedan llegar al cuerpo. Los propioceptores son receptores dispuestos a nivel de elementos del aparato locomotor. Músculos, tendones, ligamentos, fascias, cápsulas articulares. Todo lo que hemos hablado hasta el momento son componentes sensitivos que nacen como nervios infraclaviculares, ya sea del fascículo medial, los que estamos viendo aquí, y también habían algunos nervios colaterales infraclaviculares que eran motores, como por ejemplo el pectoral lateral, que nacía del fascículo lateral, motor para el músculo pectoral mayor, y el nervio pectoral medial, motor para el músculo pectoral menor, pero también para la parte profunda del músculo pectoral mayor. Entonces, si continuamos avanzando, ahora vamos a presentar los nervios colaterales infraclaviculares, pero que se originan del fascículo dorsal. ¿Dorsal a quién? A la arteria axilar. Y aquí se puede ver que las tres ramas de división posterior del tronco superior, del tronco medio y del tronco inferior se juntan y forman un fascículo que por ubicación va dorsal a la arteria axilar y se denomina fascículo dorsal. De este fascículo dorsal hay tres nervios que son exclusivamente motores y que de acuerdo a la posición de ellos, el primero de ellos se denomina subescapular superior. Ese está destinado a el control motor del músculo subescapular, importante en la rotación medial de la glenumeral. Después hay otro más largo que se denomina tóraco-dorsal, es un nervio colateral motor que está destinado al latísimo del dorso, es decir, que controla la extensión, la rotación medial y la aducción de la articulación glenohumeral. Y finalmente hay otro que se denomina el subescapular inferior y que está destinado entonces al control motor
del músculo teres mayor y a la parte baja del músculo subescapular. Entonces son los responsables de la rotación medial también de la articulación glenohumeral. Y aquí podemos apreciar que este que está pintado de color naranja corresponde al fascículo dorsal. Y de este fascículo dorsal van a nacer dos nervios colaterales, este que es más largo, cuyo destino final está para el músculo que se inserta en el fondo del piso intertubercular, el latísimo del dorso, ese es el nervio tóraco-dorsal, y hay otro nervio que está representado también como un colateral infraclavicular, que es el subescapular inferior, que le da control motor al músculo subescapular en su porción baja y al músculo teres mayor, ambos responsables de la rotación medial. Y finalmente, el primero de los colaterales que sale de este fascículo dorsal, que corresponde al nervio subescapular superior, que de manera exclusiva controla la parte media y alta del músculo subescapular. Otro nervio que es capaz de controlar la rotación medial de la articulación glenohumeral. Después, hoy día vamos a continuar con lo que corresponden a los nervios terminales del plexo braquial. Si ustedes se recuerdan, del fascículo lateral había un nervio terminal que se llamaba músculo cutáneo. Naciendo de este fascículo lateral, el nervio músculo cutáneo tiene un recorrido, tiene un control de territorio motor y tiene un control de territorio sensitivo. Entonces, el nervio músculo cutáneo nace del fascículo lateral y enseguida lo que hace es dirigirse hacia el compartimento anterior del brazo y lo primero que hace en su trayecto es atravesar a este músculo, que era parte de la respuesta de la prueba chica de ayer, que está en una posición intermedia en relación al proceso coracoide. Aquí se puede ver muy bien que el elemento que se ubica a lateral del proceso coracoide corresponde a la porción corta, el que está en una posición intermedia corresponde al coracobraquial y estaría faltando quien está dispuesto hacia la posición medial y que correspondería al pectoral menor. Entonces, el nervio músculo cutáneo se caracteriza por dirigirse al compartimento anterior del brazo y se identifica porque pasa, perfora a través del coracobraquial, al cual le da control motor, y enseguida se ubica entre los dos planos dispuestos a nivel del brazo anterior, a nivel del plano superficial, en donde está el bíceps, y a nivel del plano profundo, en donde se encuentra entonces con el coracobraquial y el músculo braquial. Y a todos los músculos del brazo anterior les da control motor. El nervio músculo cutáneo es el responsable de controlar al bíceps braquial, la cabeza larga, la cabeza corta, al coracobraquial, a quien perfora, pero también es responsable de controlar al músculo braquial. Entonces, si la pregunta fuera, ¿cuáles son las acciones que controla el músculo cutáneo? Las acciones principales serían flexión del codo por dos músculos, el bíceps y el braquial, pero también contribuye a la flexión de la articulación glenohumeral con algo de aducción. Sin embargo, este nervio, una vez que termina de controlar motoramente a los músculos del compartimento anterior del brazo, sigue su trayecto con un componente sensitivo que se dirige hacia la piel del antebrazo lateral. Y este nervio, que es sensitivo, es el nervio denominado cutáneo antebraquial lateral. Si usted tiene un paciente que tiene problemas motores para flectar el codo, que además de eso tiene anestesia, que tiene hiperalgesia, que le duele la piel del antebrazo lateral, que siente hormigueo o que tiene cualquier tipo de alteración sensitiva, probablemente el elemento nervioso que se encuentra comprometido va a ser el nervio musculocutáneo. Y sobre todo en su porción proximal porque va a dar alteraciones motoras y va a dar alteraciones sensitivas. Entonces lo que uno tiene que hacer es ir sumando cosas en la investigación. Si el paciente solamente presenta problemas de movimiento, puede ser un problema de músculo, puede ser un problema articular, pero si además de eso se compromete, por ejemplo, la función motora, si ustedes prueban los reflejos bicipitales y no hay respuesta, si el paciente tiene alteraciones sensitivas del antebrazo lateral, significa que es un problema de tipo neurológico. Nervio, músculo, cutáneo. Proviene entonces de la parte más alta de lo que corresponde
al plexo braquial. Aquí aparecen entre paréntesis los ramos ventrales de los cuales él se está originando. Después, esta imagen nos ilustra, incluso aparece ahí, una anamnesis, algunos antecedentes desde el punto de vista clínico. Un paciente de 36 años con caída de moto, tiene una lesión alta del plexo braquial, C5 y C6, se observa imposibilidad, el paciente no puede hacer flexión, abducción de hombro, ni tampoco puede realizar flexión del codo derecho. Además de eso, se observan atrofias importantes de los músculos supra e infraespinosos. Y si usted le pide al paciente que eleve sus brazos hacia la posición frontal, no lo va a poder hacer. Y hay una clara evidencia que los contornos musculares correspondientes, por ejemplo, a la región deltoidea, comparado el lado sano con el lado comprometido, el lado sano con el lado comprometido, se hace mucho más evidente lo que constituyen los reparos óseos de ese sector, porque la musculatura se encuentra atrofiada. Este es un daño a nivel de la parte alta del plexo braquial, que afecta, entre otros, al nervio musculocutáneo. Después, otro nervio terminal del plexo braquial nace por aportes tanto del fascículo lateral como del fascículo medial. Dada esa reunión de ambos aportes del fascículo lateral y del fascículo medial, es denominado el nervio mediano. El nervio mediano, una vez que nace por el aporte de los dos fascículos, lateral y medial, tiene un trayecto en el tabique intermuscular medial del brazo, acompañando ventralmente a la arteria braquial. Pero en el sector de la axila y en el sector del brazo, este nervio no emite ningún nervio, ni motor ni sensitivo, y sigue descendiendo. Cuando se va aproximando a la fosa cubital, este nervio, al igual que la arteria braquial, se dirige hacia la fosa cubital. Pero la arteria que venía dispuesta por la parte dorsal se cruza y esta vez en la fosa cubital se va a ubicar a lateral del nervio y el nervio obviamente se ubica a medial de la arteria. En el compartimento del tabique, el nervio mediano era ventral, la arteria era dorsal. En la fosa cubital, la arteria braquial es lateral y el nervio se hace medial. Y este nervio comienza a dar sus ramos de distribución desde el punto de vista motor. El nervio mediano es el responsable de controlar a todos los músculos del compartimento anterior de la mano. Los 4 del primer plano, excepto uno que es el flexor ulnar del carpo, o sea, de 4 músculos hay 3 que él controla y hay uno que no controla, flexor ulnar del carpo, al músculo que está en el segundo plano, que es el flexor superficial de los dedos, a los 2 músculos que están en el tercer plano, el flexor largo del pulgar y al flexor profundo de los dedos, pero solamente en su mitad lateral. La mitad medial es de responsabilidad de otro nervio. Y al músculo que está dispuesto en el cuarto plano y que corresponde al pronador cuadrado. O sea, que el nervio mediano es responsable de todos los músculos del antebrazo anterior, excepto los que yo nombré, a quienes no controla, al flexor ulnar del carpo y a la mitad medial del flexor profundo de los dedos. Este nervio, que es el nervio mediano, en el antebrazo se hace profundo al pasar por un arco fibroso que tiene el flexor superficial. Y es un nervio entonces que puede quedar comprometido por un aumento del tono muscular de este músculo y puede traer consecuencias motoras y sensitivas a partir de este arco fibroso hacia la parte distal. Pero si no es así, el nervio sigue avanzando entre el músculo superficial, flexor superficial y el flexor profundo. Y cuando llega al sector de la muñeca, es uno de los elementos que pasa por el canal del carpo, por el túnel carpiano, entre medio de los 4 tendones del flexor superficial y de los 4 tendones del flexor profundo. Si la persona tiene un alto trabajo desde el punto de vista de la manipulación hacia la posición de flexión de la mano y de los dedos, probablemente los tendones se van a inflamar y el nervio va a ser quien va a sufrir por compresión. Si no es así, el nervio desciende por el canal del carpo y finalmente llega a la palma de la mano en donde da control motor a los músculos de la eminencia tenar, excepto
al músculo aductor del pulgar, el que aproxima el pulgar al plano medio de la mano. El abductor corto, el flexor corto, el oponente del pulgar son de responsabilidad del nervio mediano. Y además le entrega control motor a los músculos lumbricales primero y segundo. Y tiene un territorio sensitivo que solamente se manifiesta en el sector de la mano. En el sector de la mano controla prácticamente todo lo que es la región palmar del primer dedo y de la eminencia tener, lo que corresponde a la región palmar correspondiente al dedo índice, la región palmar correspondiente al dedo medio y la mitad radial correspondiente al cuarto dedo. Eso es en palma de mano. Todo lo que está señalado aquí de color crema. O sea, no tiene territorios cutáneos ni en brazo, ni en antebrazo. Los territorios cutáneos o sensitivos se manifiestan en mano. Y además de controlar la región palmar de estos territorios, el nervio se va por los bordes radiales y ulnares del primero, del segundo, del tercer dedo y controla también entonces la parte media y las falanges distales de estos dedos. Y la mitad radial del cuarto dedo. O sea, lo que está pintado de color crema son territorios sensitivos del nervio mediano. El resto de lo que aparece de un color más claro, de un color blanco, son de responsabilidad de otro nervio. Aquí va avanzando el nervio mediano, profundo al canal del carpo, acompañado por los 8 tendones del flexor superficial y del flexor profundo, y sus territorios de distribución motores en la eminencia tener, excepto el músculo que no aparece, que es el aductor del pulgar, pero controla al primer lumbrical y controla al segundo lumbrical. Después hay nervios cutáneos que van por los bordes de los dedos, correspondientes al pulgar, al dedo índice, al dedo medio y solamente a la mitad radial del cuarto dedo. Por los bordes radiales y ulnares de los respectivos dedos se dirige hasta la falange media y distal del primero, segundo, tercero y la mitad radial del cuarto dedo. Otra vez lo mismo, si usted tiene un paciente que tiene imposibilidad para poder hacer pronación, para realizar la flexión de la muñeca, para realizar la flexión con abducción, para realizar, por ejemplo, la flexión del flexor superficial de las articulaciones interfalángicas proximales, y además de eso se suma la anestesia, el dolor, el hormigueo o las alteraciones sensitivas en el sector que está marcado aquí de color verde, ese es un problema del nervio mediano. Y usted tiene que tratar de identificar en dónde puede estar atrapado. Puede estar atrapado en el sector donde atraviesa el arco fibroso del flexor superficial, o bien generalmente la mayor cantidad de lesiones desde el punto de vista clínico se dan al pasar por el canal del carpo. Ahí está la descripción que he dicho desde el punto de vista teórico, y ustedes la pueden revisar con más tranquilidad en el archivo. Es muy frecuente el síndrome del túnel carpiano. Yo les diría que en la práctica de mi consulta es un hecho habitual porque las personas manipulan frecuentemente todo lo que es mano y dedos hacia la posición de flexión. Y eso en general para todas las personas, la mayor parte de las personas. Lo que uno hace generalmente es tomar y llevar hacia el cuerpo. Pocas veces somos generosos y extendemos la muñeca y los dedos para poder entregar cosas. Generalmente estamos tomando y aproximando. Y ese trabajo excesivo, ya sea por frecuencia en los movimientos o por carga, puede que sea poca frecuencia, pero mucha carga a nivel de la flexión de la muñeca y la flexión de los dedos, acompañados de pronación, generalmente va ocasionando una inflamación de las vainas sinoviales y una compresión del nervio que pasa acompañando estos tendones flexores. Y ustedes también lo van a ver. Van a ver pacientes, si es que se dedican al área de la traumatología, que sufren de estos problemas y que van a tener alteraciones motoras y alteraciones sensitivas en este mapa de distribución de control motor y de control sensitivo. Así que esos elementos ustedes los van a tener para poder diferenciar si corresponde a un problema de hueso, a un problema articular,
a un problema de tipo neurológico. Con lo que tienen ya empiezan a identificar cosas que se diferencian claramente unas de las otras. El retináculo flexor de la muñeca, que está saltando desde dos detalles óseos, el tubérculo del escafoide, lo que corresponde al tubérculo del trapecio, saltan transversalmente cubriendo a los tendones y al nervio mediano, hasta el pisiforme y el gancho del gancho óseo. Si los elementos que pasan por el túnel se inflaman, el nervio se comprime. Los huesos no van a ceder. El retináculo flexor, que es un elemento fibroso, tampoco va a ceder. Quien se lesiona por compresión corresponden a los tendones y al nervio mediano. Y estas son algunas consecuencias desde el punto de vista clínico. La asignatura la tenemos que orientar a la clínica. Nadie les va a preguntar que diagnostiquen esto, pero tienen que saber algunas cosas. ¿Qué se ve en esta mano? ¿Qué ven ustedes de raro en esta mano? Algo que les llame la atención en esta mano. ¿Es una mano normal desde el punto de vista de la observación? Pregunta, ¿qué ven de raro en esta mano? Los músculos de la tenar están como recogidos. Los músculos tenares están atrofiados, se perdió la prominencia de la eminencia tenar. Lo que está quedando es un dedo pulgar que se presenta en aducción, en aproximación, sobre todo a nivel de su parte proximal. Y eso es así porque el músculo aductor de la mano es controlado por otro nervio. Entonces se ven las prominencias óseas porque los tejidos blandos correspondientes a los compartimentos musculares se atrofiaron. Esta es una lesión del nervio mediano. Si además de eso nosotros pincháramos en estos territorios, el paciente no sentiría. Estos pacientes perciben como si la mano estuviera en un guante bastante grueso, de tal manera que los estímulos sensitivos no son capaces de captarlo, pero sí son capaces de sentir dolor en esta zona, en la parte medial de la palma de la mano, en el dedo meñique, en su región palmar, o en el borde ulnar del dedo índice. Aquí sí sienten dolor, aquí sí está la musculatura en buenas condiciones. Entonces significa que este sector es controlado por otro nervio, mientras que la mitad o un poco más de la mitad del sector lateral de la palma de la mano le corresponde entonces al nervio mediano. Y hay una posición de la mano y de los dedos que es característica y que se denomina la mano del predicador o la mano del papa o la mano de la bendición. Si usted le pide a su paciente que extienda la palma de la mano, este paciente la puede extender en la relación que tienen con el segundo dedo, con el tercer dedo. Perdón, si usted le pide al paciente que flecte los dedos, es capaz de flectar el cuarto, el quinto dedo, pero no es capaz de flectar el dedo índice y el dedo medio. Estos quedan en una posición de extensión, porque lo que corresponde al flexor superficial está dañado. No lo puede flectar la metacarpofalángica, la interfalángica proximal. Tampoco puede flectar el flexor profundo para poder mover las interfalanges distales del dedo índice y del dedo medio, pero sí puede flectar lo que corresponde al flexor profundo de los dedos en su mitad medial. Este entonces es una característica. Si usted le pide que flecte los dedos de la mano, no puede flectar el dedo índice y el dedo medio, que es la forma característica en cómo los religiosos imparten la bendición. Esa es una lesión del nervio mediano. Esta es otra lesión del nervio mediano. Se ve claramente que aquí hay una atrofia de la musculatura y el dedo pulgar se encuentra aducido, aproximado a la línea media, pero de manera permanente. El dedo pulgar está imposibilitado de poder realizar abducción. Eso es una lesión del nervio mediano. Y para poder liberar al nervio mediano, hay una serie de procedimientos, primero ortopédicos, de tipo de tratamientos de fisioterapia, kinésico, para poder desinflamar, para poder
verificar que las estructuras blandas o duras estén en la posición correcta y no se hayan desplazado, que pueden generar compresión del nervio, disminuir la carga de trabajo hacia la posición de flexión, utilizar hielo para poder desinflamar. Cuando eso no funciona y el paciente sigue con sus síntomas avanzando a un deterioro de la función intrínseca de lo que corresponde a los músculos de la mano, es necesario entonces realizar un procedimiento desde el punto de vista quirúrgico. Es una operación relativamente sencilla, que incluso se puede hacer con anestesia local. Se abre la región de la mano en un corte que es de tipo vertical, unos 3-4 centímetros. Después se retira la piel ligeramente hacia los lados, se procede a la ruptura de la fascia palmar, que es un tejido fibroso pero de poco espesor. Se descubre por debajo de la fascia palmar lo que corresponde al retináculo flexor, que es una estructura más gruesa, más fibrosa, y se procede a la liberación del nervio mediano. Y después de algunos días transcurridos, generalmente son semanas y meses, se restablece la conducción nerviosa desde el punto de vista motor, desde el punto de vista sensitivo. Si continuamos con los nervios terminales del plexo braquial, hay otro nervio que esta vez nace del fascículo medial. Este nervio, que tiene un trayecto largo, que llega hasta la mano, es el nervio ulnar o cubital. Al igual que el mediano, este nervio se ubica en el tabique intermuscular medial del brazo. Esta vez el nervio va avanzando junto a la arteria braquial, pero pasando por detrás de ella. Es dorsal a la arteria braquial, el mediano era ventral a la arteria braquial, y cuando se va aproximando al codo, este nervio ulnar se dirige pasando por detrás del epicóndilo medial. Y una vez que pasa por detrás del epicóndilo medial, en brazo no da ningún control motor, ningún control sensitivo. Cuando avanza por detrás del epicóndilo medial, vuelve hacia el compartimento anterior del brazo, pasando por un canal que está dispuesto entre la tróclea y el epicóndilo medial, canal del nervio ulnar, en donde el nervio queda expuesto hacia las presiones superficiales. Este es un nervio que se puede tocar, se puede examinar fácilmente. Hay dos reparos óseos que son evidentes en el codo por medial, el epicóndilo medial, después viene una estructura que se deprime y enseguida viene la tróclea. En este epicóndilo medial, entre la tróclea y el epicóndilo medial, si ustedes palpan hacia los planos profundos, se van a encontrar con un cordón fibroso de aproximadamente unos 3 o 4 milímetros de diámetro. O sea que es fácil su identificación. Y si ustedes toman este cordón fibroso y lo desplazan lateralmente, ya sea hacia medial o hacia lateral, este cordón fibroso salta. Y al saltar produce una sensación desagradable que puede ser comparado con corriente o con dolor. Lo que están haciendo es estimular el nervio mediano. Otras veces accidentalmente nos pegamos en esa zona del epicóndilo medial por la parte dorsal, en el canal del nervio radial. Y nos da corriente o nos da mucho dolor. Significa que estamos percutiendo, estimulando el nervio ulnar. Una vez que pasa por el canal del nervio ulnar, este nervio comienza a dar sus dos ramos motores en el compartimento anterior del brazo, para aquellos dos músculos que no son controlados por el nervio mediano. ¿Qué músculo? El flexor ulnar del carpo, o también antiguamente llamado cubital anterior, y a la mitad del borde ulnar del flexor profundo. La mitad radial del flexor profundo o mitad lateral del flexor profundo es controlada por el nervio mediano. Pero la mitad medial, la que va dispuesta hacia el lado ulnar del flexor profundo, también es controlada entonces por el nervio ulnar. Por eso es que cuando uno le pide a los pacientes que flecten los dedos en la mano del Papa o en la mano del predicador, es capaz de hacerlo. Si lo puede hacer es porque estos dos músculos son controlados por el nervio ulnar. Pero lo correspondiente al segundo y al tercer dedo no lo puede hacer, quedan en extensión porque es una lesión del nervio mediano. Sigue descendiendo el nervio ulnar
cuando llega al sector de la muñeca, el nervio no pasa por el canal del carpo, no sufre por compresión de los tendones flexores, sino que pasa por un canal que le es exclusivo y que está dispuesto entre el pisiforme y el gancho del ganchoso, el amulus de la matal. Entre esas dos prominencias óseas, además, hay una expansión del retináculo flexor, que es el ligamento pisifoamatal, y se forma un pequeño túnel. Les vuelvo a repetir que es exclusivo para elementos del nervio ulnar, que se denomina el canal de Gullón. Este canal de Gullón entonces está formado por el pisiforme, el gancho del ganchoso y el ligamento pisifoamatal. Sin embargo, a pesar de que pasa solo, también se han visto lesiones frecuentes, yo les diría desde hace unos 20 o 30 años en adelante, que se dan por la utilización del mouse. Cuando uno tiene un mouse, generalmente la posición de apoyo de la muñeca es hacia la parte anterior y medial, hacia el lado ulnar. Y quien quede en apoyo corresponde al pisiforme y al gancho del ganchoso. Si el trabajo es frecuente en la utilización del mouse, sobre todo en aquellas personas que no tienen un pad más o menos blando, esa persona va a comenzar a sentir problemas de sensibilidad o de motricidad a nivel de mano. ¿Dónde se van a manifestar? Una vez que pasa por este canal de Gullón, el nervio ulnar da dos ramos. Da un ramo cutáneo, un ramo superficial, que se queda en la palma de la mano, en el dorso de la mano, en los correspondientes dedos quinto y cuarto, en sus bordes ulnares, y le da control de tipo sensitivo. Este es el territorio sensitivo del nervio ulnar. Y tiene un ramo profundo que llega a compartimentos musculares. Y el nervio ulnar es responsable de controlar a los lumbricales tercero y cuarto, es responsable de controlar a todos los músculos interóseos, a los interóseos palmares y a los 4 interóseos dorsales, muy importante en el territorio motor de la mano para la separación y la aproximación de los dedos 2, 3, 4 y 5. El pulgar tiene palmares y dorsales, y no conforme con eso, tiene un recorrido que se dirige hacia el compartimento tenar, porque es el nervio que controla al músculo aductor del pulgar, el aproximador del pulgar. Entonces, un nervio que avanza por la parte medial del miembro superior, que controla músculos de antebrazo anterior en su porción medial, que llega a controlar a todos los músculos de la eminencia hipotenar, a todos, el abductor del meñique, el flexor del meñique, el oponente del meñique, a los lumbricales tercero y cuarto, a todos los interóseos, y además de eso, sigue en el plano profundo controlando al aductor del pulgar. Ese es el nervio ulnar. ¿Cómo se va a manifestar? Por alteraciones sensitivas en este sector. Muchas veces, sobre todo en fiestas, bueno, no sé ahora, pero las condiciones han cambiado, pero en fiestas de fin de año, Navidad, Año Nuevo, 18 de septiembre, fines de mes, cuando uno va a los supermercados y compra una gran cantidad de cosas y después tiene que trasladarla, cuando no hay carro para trasladarla y cargan las bolsas a nivel de la aprehensión de sus manos, generalmente el peso de la bolsa recae a nivel del cuarto y del quinto dedo. Y cuando estas personas después llegan a su casa, tienen problemas de sensibilidad y de falta de fuerza a nivel de estos territorios, cuarto y quinto dedo. Ese es por una compresión del nervio ulnar, dado por el peso que están cargando, por a veces la gran cantidad de tiempo que pasa comprimiendo a este nervio. Pero como es una compresión que tiene 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos a veces de estimulación, también rápidamente tiende a ceder. Hay otras lesiones traumáticas que tienen más tiempo de duración y por lo tanto la posibilidad de recuperación también es más tardía. Estos son los territorios desde el punto de vista del control motor.
los 3 músculos de la eminencia hipotener, enseguida lo que corresponde a los músculos lumbricales, tercer y cuarto, a todos los interóseos, tanto los palmares como los dorsales, y además al músculo aductor del pulgar, tanto en su cabeza horizontal o transversa como en su cabeza oblicua. Dispuesto entonces de color verde, lo que corresponde, y aquí está de color naranja, los territorios sensitivos del nervio ulnar. Son completamente distintos al nervio mediano. Ahí está la descripción. No aparece el detalle de los músculos hipotenares, pero ustedes los conocen. Y el único músculo de la eminencia tenar que lo controla corresponde al aductor del pulgar. Y aquí tenemos una persona que tiene un problema. Ya la flecha nos hace evidente que su problema está localizado a nivel de la mano derecha. ¿Qué les llama la atención en lo que está señalando la mano derecha en comparación a la mano izquierda? Que no pueden hacer flexión. ¿Flexión de quién? Del dedo, el pulgar, el índice y el del medio. No, porque está apoyado, entonces no, la flexión aquí es simplemente una posición de apoyo. Pero la flecha negra, ¿qué está señalando? ¿Cuál es la diferencia entre la flecha negra y su contralateral? ¿Está muy abducido el pulgar? No puede hacer la abducción. Ya, está en una posición de abducción, o sea, no hace aducción, está separado. Pero el otro lado también está más o menos igual. Pero si ustedes se fijan en este sector y lo comparan con este sector, hay algo que es evidente. ¿Cómo andan las evidencias que ustedes van encontrando en este paciente? Tienen que desarrollar sus habilidades de punto de vista visual, después tienen que ir a tocar, tienen que ir a percutir, en algunos casos tienen que ir a escuchar, a ocultar. Estamos solamente en lo visual. ¿Qué les llama la atención aquí? Que no encuentran acá, que se perdió acá. ¿Qué hay en este espacio? Que aquí está presente y aquí no está presente. O está, pero está dañado. El músculo músculo abductor. Aquí lo que no está presente corresponde al músculo aductor, pero fundamentalmente esta prominencia, si ustedes juntan el pulgar al dedo índice, aparece un levantamiento, si lo miran por la parte dorsal. Les aparece el levantamiento, debiera aparecerle porque ustedes son muy habilidosos con el pulgar. Debiera aparecerles un levantamiento. Ese levantamiento que aparece aquí corresponde al primer interóseo dorsal. Y aquí no está atrofiado. Además de eso, en otras manos vamos a ver que aquí se observan contornos de tejidos blandos, en cambio aquí se deprime. Aquí desapareció, hay una atrofia del músculo primer interóseo dorsal y como alguien decía por ahí, si lo viéramos por la región palmar, probablemente también habría una atrofia del músculo aductor del pulgar. Y estos dedos se encuentran en una posición de semiflexión. ¿Quién está flexionado aquí? ¿Cómo se llama esta articulación? Les ayudo. Esta es la metacarpofalángica, la articulación de los nudillos. ¿Cómo se llamará esta? Esa es la interfalángica. ¿Cuál? Proximal. Proximal. Aquí está la distal. La que se está flexionando es la interfalángica proximal, porque ese es por acción del flexor superficial. Y el flexor superficial no tiene problema, el mediano sí está funcionando, pero quien no funciona es el flexor profundo de los dedos que tiene que mover la interfalángica distal. Es solamente para que ustedes comiencen a deducir cosas en lo que van a ver en cursos superiores. Esta es una mano que se denomina una garra cubital, en donde observamos lo mismo. Se observa en una posición de flexión
de las articulaciones interfalángicas proximales, pero las distales aparecen en extensión. No está funcionando el flexor profundo a nivel de estos dedos y gana el flexor superficial. Además de eso, como tiene que haber un equilibrio entre extensores y flexores, si uno de los flexores, la mitad medial del flexor profundo, no funciona, los extensores pasan a desequilibrar la posición de estos dedos. La eminencia tenar se ve aplanada, no como en la imagen de 2 diapositivas anteriores, pero hay un aplanamiento de la eminencia tenar. Además de eso, si ustedes van estimulando esta zona, el paciente no siente dolor, no siente frío, no siente calor, o si está en una etapa inicial, tiene sensaciones de hormigueo, que se denominan parestesias. Esta es una mano que clínicamente se describe como una garra cubital. Aquí tienen un esquema muy bueno que les va a ayudar a determinar cuál es el origen en relación a ramos ventrales de estos nervios, del nervio musculocutáneo, del nervio mediano, del nervio ulnar, que ya sabemos que nacen del fascículo medial, nace del fascículo lateral, o el mediano nace por aporte de ambos fascículos, y después este se queda en brazo para el territorio motor, este sigue hacia la parte del antebrazo y a la mano, y el nervio ulnar no tiene componente ni motor ni sensitivo en brazo, al igual que el mediano, pero sí tiene componente en antebrazo y mano. Y aquí están los territorios sensitivos de lo que corresponde entonces al nervio musculocutáneo, el nervio cutáneo antebraquial lateral, el nervio mediano, que tiene territorios sensitivos solamente en la palma de la mano y en la parte distal del dedo pulgar, del dedo índice, del dedo medio y la mitad radial del cuarto dedo. En cambio, el nervio ulnar se queda en el borde medial de la mano correspondiente al cuarto y al quinto dedo, tanto por la parte palmar como en su parte dorsal. Eso es lo que uno, como médico, ustedes como médicos van a ir a explorar. Primero escuchan a su paciente. Doctor, ¿sabe qué? O doctora, tengo un problema. Tengo dolor, tengo anestesia, tengo hormigueo en este sector. Además de eso, no puedo flectar el codo, no puedo flectar la muñeca, no puedo flectar los dedos, no puedo flectar el pulgar, no puedo juntar el pulgar, o el meñique, o el resto de los dedos. Ustedes se van haciendo una idea. Después tienen que ir a explorarlo, a tocarlo, a mirarlo, y finalmente concluir en una diferenciación desde el punto de vista diagnóstico. Ustedes ya vieron hueso, ustedes ya vieron articulaciones, ya vieron músculos, ya vieron elementos vasculares y ahora estamos sumando nervios. Para todo eso hay pruebas funcionales que no es el caso de escribirlo en esta asignatura, sino que orientarlo, nuevamente lo repito, no sé por cuánta vez que lo estoy repitiendo, pero lo van a utilizar en los ramos clínicos. Después vienen los nervios terminales que se originan del fascículo dorsal. ¿Dorsal a quién? Dorsal a la arteria axilar. Entonces no lo podemos ver aquí, pero se forma por los aportes de las ramas de división del tronco superior, del tronco medio y del tronco inferior. La reunión de esas 3 ramas de división de los troncos superior, medio e inferior se establece por detrás de este elemento vascular, que es la arteria axilar, y se denomina fascículo dorsal. De este fascículo dorsal ya habíamos descrito estos nervios colaterales, 3, subescapular superior, tóraco-dorsal, subescapular inferior. Pero ahora vamos a describir los nervios terminales, que están de un color más claro. Uno de los primeros nervios terminales es un nervio relativamente corto en términos de trayecto, se denomina nervio axilar. ¿Cómo lo pueden identificar? Porque este nervio, desde la parte ventral de la región axilar, se mete en el cuadrado húmero-tricipital, en un espacio que este es un dibujo, por lo tanto parece amplio, pero es bastante reducido. Y no pasa solo, pasa junto con la arteria circunfleja humeral posterior. Desde la parte anterior avanzan entonces por el cuadrado húmero-tricipital. Ese es el nervio axilar. El otro nervio terminal de este fascículo dorsal tiene un calibre mayor, un trayecto mayor, y se denomina nervio radial.
Este nervio radial se dirige hacia la cara posterior del húmero y tiene un trayecto que es avanzando por el canal del nervio radial, junto con la arteria braquial profunda. Entonces ya vamos reuniendo elementos nerviosos con elementos musculares, territorios de tipo músculo-tendinosos que van provocando espacios reducidos y que pueden ser causantes de compresión. Nervio axilar, el nombre clásico, el antiguo es circunflejo. Nervio radial, no tiene cambio de nombre, desde antiguamente se sigue denominando exactamente igual. Entonces, el nervio axilar o circunflejo, que lo teníamos avanzando, esta es una vista posterior por el cuadrado húmero tricipital, junto con la arteria circunflejo humeral posterior, tiene un territorio motor para dos músculos importantes de la región del hombro. Está dispuesto para controlar a este músculo, que es el deltoides, en su cabeza anterior, en su cabeza media y en su cabeza posterior. Entonces, responsable de la abducción por sobre los 60 grados y aproximadamente hasta los 120 grados de abducción. Después comienzan a participar otros músculos. El axilar es responsable del control motor del músculo deltoides, pero también emite un ramo que se devuelve a la posición para poder controlar al redondo menor, al teres menor. Y el teres menor participa en el movimiento de rotación de la articulación glenohumeral. El nervio axilar es responsable de dos movimientos entonces, abducción y rotación lateral de la articulación glenohumeral. Y tiene un territorio sensitivo, que aquí no lo vemos porque no hay piel, que está dispuesto en el sector del brazo y hombro por la parte lateral, en este sector. Ese nervio se llama cutáneo lateral superior. Cubre la piel de la región deltoidea. Este es el nervio axilar, responsable de la abducción y de la rotación lateral, responsable del territorio sensitivo de la región deltoidea y del brazo en la parte lateral y superior. Axilar. El nervio radial, lo vemos en su parte posterior, viene avanzando, descendiendo por el canal del nervio radial junto con la arteria braquial profunda, y como va en el compartimento posterior del brazo, es responsable de controlar a los tres elementos que componen el tríceps: la cabeza larga, el vasto lateral y el vasto mediano. Este nervio es responsable entonces del movimiento de extensión de la articulación húmero-radio-ulnar, de la articulación del codo. Ese es el nervio radial. Y sigue descendiendo, porque el nervio radial, que viene avanzando por el canal del nervio radial, finalmente va a tener una posición en el sector del codo, por la parte lateral. Y en este sector del codo, junto con dar territorios motores, también da territorios sensitivos para la piel que cubre el brazo posterior, nervio cutáneo braquial dorsal. Y el nervio radial en el antebrazo emite una rama profunda que se dirige hacia el antebrazo dorsal. Y afortunadamente para ustedes, este nervio le da control motor a todos los músculos del antebrazo posterior, a los 4 del plano superficial y a los 4 del plano profundo. También tiene un ramo cutáneo que se queda en el antebrazo dorsal, que se denomina cutáneo antebraquial dorsal. Pero además, este nervio radial emite otro ramo. Este es un ramo que se va hacia la parte posterior, es un ramo profundo, tiene un ramo que se dirige hacia el compartimento lateral del antebrazo. Y en el compartimento lateral le da control motor a los 4 músculos del compartimento lateral. Si ustedes estuvieran para la prueba de chica de ayer, ¿cuáles son los 4 músculos del antebrazo lateral? El supinador. El supinador. Quedan 3. Braco radial. Braquio radial. Y... Extensor. y los dos extensores. Y los 2 extensores, extensor radial corto y extensor radial largo. Entonces, el nervio radial
en antebrazo es responsable de todos los músculos del antebrazo lateral, los 4 músculos, y de los 8 músculos del antebrazo posterior, primer plano y segundo plano, plano superficial y plano profundo. Si la pregunta de la prueba fuera, ¿el nervio radial es responsable de qué movimiento? Tendría que poner alternativas de movimiento, pero tendría que ser extensión de la muñeca, tendría que ser supinación, tendría que ser abducción del pulgar por el abductor largo, tendría que ser extensión del pulgar. Profesor, Dígame. entonces es el nervio medial, o sea, el nervio radial, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí, Es solo sensitivo para los músculos de la parte posterior, no para la del lateral. sí, también tiene 2 ramas, una rama lateral y una rama profunda que se va hacia el antebrazo posterior. Ah, es Lo que resumo. como ¿Me equivoqué? Dije. no, es que como ahí no sale que es sensitivo para el No, antebrazo. no, el antebrazo lateral no, porque recuerde usted que el nervio músculo cutáneo tiene el componente sensitivo para el antebrazo lateral. Ah, ya. Este nervio tiene solamente componente sensitivo en el antebrazo dorsal. Ya, profesor. El nervio cutáneo antebraquial lateral es del músculo cutáneo. Ya. Este es motor para el compartimento lateral y para el compartimento posterior. Dígame. Profesor, una consulta y también controlaría lo que es la flexión en posición neutral. Por el braquio radial, ¿sí? Si el braquio radial pertenece al antebrazo lateral, también entonces es responsable de la flexión, como lo dice usted, en una posición de neutralidad. Y aquí tienen el componente sensitivo en mano. El territorio de color verde queda dispuesto para el nervio radial. En antebrazo era el nervio cutáneo antebraquial dorsal. En mano es el nervio cutáneo dorsal de la mano. Porque esto es ulnar. Esto es mediano. Esto es ulnar, lo que no está pintado de color verde, esto es mediano. Y aquí tenemos entonces un esquema, visto por la parte posterior, de todo lo que corresponde al territorio de control motor para el nervio radial. Fácil. Músculos del antebrazo posterior, de tal manera que es responsable de la extensión del codo. Músculos del antebrazo posterior, los 8 músculos, responsables de la extensión de la mano, de la extensión de los dedos, de la abducción del pulgar, de la extensión del pulgar, responsable de controlar a los 4 músculos del compartimento lateral, braquio radial, extensor radial largo, extensor radial corto, supinador. Y no conforme con eso, en el brazo posterior emite un nervio que se denomina cutáneo braquial dorsal. En el antebrazo también da un nervio sensitivo que se denomina cutáneo antebraquial dorsal. Y en el territorio de la mano emite un nervio que se dirige hacia el dorso por la parte radial de la mano, que se denomina nervio cutáneo dorsal de la mano. Excepto lo que es el borde medial, que es ulnar, y las falanges distales, que es el nervio mediano. Este es el territorio sensitivo, este es el territorio motor del nervio radial. En general, este nervio controla la extensión del miembro superior. Y junto con eso, la supinación, la abducción y todo lo que ya he repetido en este rato. Entonces, Profe, dígame, el nervio radial entonces sería extensión de brazo, antebrazo y muñeca. extensión de antebrazo por el tríceps, extensión del brazo por el, perdón, de brazo por el tríceps, de antebrazo por todos los músculos del antebrazo posterior, y de muñeca también porque es extensor de los radiales largo y corto. Es responsable de la extensión de los dedos, del pulgar, del índice, del meñique y del extensor común, de todos los músculos del antebrazo posterior. Aquí tienen los territorios sensitivos. Este es el nervio cutáneo antebraquial lateral, que es responsabilidad del nervio músculo cutáneo.
Este nervio cutáneo antebraquial posterior, que es de responsabilidad del nervio radial. Este es el nervio cutáneo antebraquial medial, que es un colateral infraclavicular que nace del fascículo medial. Estas son las ramas dorsales del nervio ulnar para cuarto y quinto dedo. Y estos son los nervios correspondientes a los ramos dorsales de la mano, que son de responsabilidad para el pulgar, para el índice, para el dedo medio y para el borde radial del cuarto dedo. Y estas líneas amarillas no llegan hasta las falanges distales porque son de responsabilidad del nervio mediano. Las lesiones del nervio radial generan una mano que, de acuerdo a la observación que uno realiza del paciente, se denomina una mano en gota, una mano caída. ¿Por qué una mano caída? Porque si usted le pide al paciente que extienda su muñeca y que extienda los dedos, una mano no lo puede hacer. Permanece en una posición de hiperflexión. No es que esta mano esté caída y blanda, no, los músculos flexores, como son los únicos que están funcionando, la mano queda de manera permanente en esta posición. Antiguamente se le denominaba una mano de partera por la posición en que las matronas o los ginecólogos se introducían a la vagina para poder hacer el parto de la cabeza del feto. Actualmente se denomina una mano en gota o una mano caída. Es una flexión permanente por una imposibilidad de poder realizar extensión. Sí puede hacer flexión de muñeca y de los dedos, lo que no puede hacer es extensión. En general, el nervio radial, como les decía, es responsable de la extensión del miembro superior. Y aquí entonces hay un resumen, como de los otros nervios, en términos de cuáles son los orígenes, cuáles son los territorios motores. Aquí están los músculos para el nervio radial, para el nervio axilar, y los territorios desde el punto de vista cutáneo. Este es para el nervio axilar, en la región deltoidea. Este es para el nervio radial, cutáneo, braquial dorsal, cutáneo, antebraquial dorsal, cutáneo dorsal de la mano. Algunas lesiones que se pueden observar a nivel de la mano. Lo que está pintado de color celeste corresponde al territorio de lesión, o motor o sensitivo. Entonces, ¿a quién puede corresponder la letra B? ¿Un daño de quién? Del nervio ulnar. Del nervio ulnar. Y esta mano se denomina una garra ulnar. Este pulgar está separado, estos dedos están en una permanente flexión de las interfalángicas proximales por acción del flexor superficial. Esta, la letra C, una lesión de qué nervio? Mediano. Mediano. Esta mano también se denomina en garra, pero es una garra del mediano. Esta es una garra cubital, esta es una garra del mediano. Por ahí se pueden confundir porque la mano del predicador corresponde a una lesión del nervio mediano, pero es mediante una acción. Ustedes le piden al paciente que haga flexión de los dedos de la mano y solamente se puede flexionar cuarto y quinto dedo. Hay una imposibilidad de poder flectar estos dedos. Se flectan estos. Esa es la mano del predicador. Lesión del nervio mediano. Esta es una garra cubital. Los dedos están en permanente flexión de las interfalángicas proximales. Y esta es una garra del nervio mediano. Los dedos aparecen en una abducción permanente, una separación por una imposibilidad de poder controlar los músculos interóseos. Y una mano que aparece caída corresponde entonces a una lesión del nervio radial. Lo que yo he dicho aparece descrito ahí. Como la nómina anatómica es universal, es fácil de seguir la lectura de lo que aparece descrito en esta imagen.
La letra A es una mano en gota, o mano de partera que le denominaban antiguamente. La letra B es una mano en garra, es una garra ulnar. La letra C es una mano del predicador o del papa, parálisis del nervio mediano. Se flecta cuarto y quinto dedo, pero no puede flectar el resto de los dedos. Y una mano simiana, también, que es para una combinación de lesiones del nervio mediano y del nervio ulnar. ¿Por qué simiana? Porque se aplanan los músculos de la eminencia tenar. Los dedos Profesor, aparecen, ¿sí? ¿y cómo queda la mano cuando hay lesiones en los tres nervios, en el mediano, en el radial y en el ulnar? Muy deformada. No sé si usted ha tenido posibilidades de ver a una persona con un daño neurológico de largo tiempo. Es una mano rígida que queda en posiciones a veces de extensión a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas, tal como aparece aquí, con una flexión de las interfalángicas distales. El dedo a veces puede quedar en aducción, pegado a la mano, o en abducción, dependiendo de la lesión del mediano y del ulnar. Atrofias importantes a nivel de los interóseos. Aquí se puede observar depresiones cuando habitualmente que hay levantamientos entre los metacarpianos. O sea, es una gran lesión. Entonces no tiene como una forma así como definida. Va variando la forma de la Sí, mano. pero en general una lesión neurológica completa tiende a la posición de hiperflexión con aducción. Es lo que yo he visto en pacientes de daños neurológicos graves, severos a nivel de miembro superior. La mano tiende a establecer reflejos en flexión. Ya. Cuando las lesiones ocurren en miembro inferior, las manifestaciones ocurren desde el punto de vista de la extensión. Tal vez ustedes no lo van a entender, pero es solamente como un ejemplo que les estoy mencionando a propósito de su pregunta. Ustedes saben lo que es un paciente hemipléjico, o en general, una hemiplegia es una alteración motor y sensitiva de la mitad de un cuerpo. Generalmente es por problemas de tipo central. Y este es un problema neurológico grave, serio, que se manifiesta por contracciones o alteraciones de la sensibilidad que afectan a miembro superior y a miembro inferior. María José, estoy hablando de manera muy amplia para que puedan entender una explicación básica y simple. Yo sé que no es lo correcto lo que estoy diciendo. Sí, profesor, Pero, tranquilo, no hay ya, problema. a nivel de miembro superior, las personas hemipléjicas quedan con una posición de hiperflexión. El hombro flexionado, el codo flexionado, la muñeca flexionada, los dedos flexionados, a la altura del tórax anterior. Quedan en una posición de hiperflexión. Pero si ustedes se fijan en esas personas que han visto con hemiplegia, y si no, véanlos en las calles, estas personas en el miembro inferior quedan con una posición de extensión. Pero eso lo van a entender cuando vayan sumando, además de lo periférico, lo central, porque hay diferencia. Pero si es una deformación por una lesión crónica a nivel de nervios, uno puede encontrar diferentes tipos de manifestaciones dependiendo del nervio. Si es una combinación, tienden a permanecer en flexión los segmentos del miembro superior, y en miembro inferior tienden a permanecer en extensión. En miembro inferior por lo menos sirve para que el paciente pueda caminar. En miembro superior la posición de hiperflexión no sirve para nada, porque ni siquiera la muñeca o los dedos se pueden extender para poder tomar algo. Otro concepto, para poder ya empezar a concluir lo que corresponde a nervios de miembro superior, dice relación con conceptos que se denominan dermatomas. Los dermatomas corresponden a territorios sensitivos controlados por una raíz dorsal. ¿Qué significa esto?
Esta es la médula espinal, que tiene segmentos cervicales, torácicos, lumbares, sacros y un segmento coxígeo. Esta es la médula espinal y estos son territorios cutáneos, dispuestos en una posición vertical. Cada una de las raíces dorsales de los nervios espinales tiene un territorio en franja, que viene dispuesto para sectores del cuerpo. Algunos para la cabeza, otros para el miembro superior, otros para el tórax, otros para la parte del abdomen, de la pelvis y de los miembros inferiores. Estos territorios, que se denominan dermatomas, son controlados por una raíz dorsal. Si estamos hablando de una raíz dorsal, dijimos que eran fibras exclusivamente sensitivas. Por lo tanto, lo que controlan son territorios cutáneos. Territorios cutáneos. Este dibujo está en una posición en la cual la persona se encuentra en una posición de inclinación a 90 grados, para poder explicar que los territorios son en franjas, dispuestas horizontalmente, en una posición anatómica, y vienen superpuestos uno sobre otro. Pero desde el punto de vista embriológico, la explicación en origen, nadie se las va a preguntar porque la van a ver específicamente el próximo año en embriología, pero en el embrión, los esbozos del miembro superior ocurren entre la sexta y la séptima semana de gestación. El esbozo del miembro inferior ocurre entre la séptima y la octava semana de gestación. Y en el embrión aparece un esbozo como una paleta que después sigue profundizándose y alargándose hasta conformar el miembro superior completo. Lo mismo ocurre con los miembros inferiores. Originalmente son territorios en franja superpuestos uno sobre otro. Pero dado que posteriormente el miembro superior va sufriendo rotaciones y el miembro inferior también, los dermatomas en algunos casos quedan superpuestos uno sobre otro. Ya no son territorios en franja de manera ordenada, sino que se van sobreponiendo. Aún así, mantienen una relación de proximal a distal con los territorios comprometidos. El concepto es que una raíz dorsal de los nervios espinales controla un territorio de piel dispuesto en la mayoría de las veces horizontalmente. En el miembro superior y en el miembro inferior se sobreponen por las rotaciones que sufren desde el punto de vista de la vida embrionaria. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Que lo que estamos observando en esta vista por la parte anterior corresponden a territorios de la piel controlados por una raíz dorsal. Y lo que está dispuesto en franjas de color morado, de color amarillo y de color fucsia y de color café son los dermatomas, los territorios sensitivos controlados por cada una de las raíces dorsales correspondientes a C5, C6, C7, C8 y T1. ¿Qué significa eso? Que el dermatoma de C6 va avanzando por todo lo que corresponde a la parte lateral del miembro superior, la región del tobillo, la región del brazo, del antebrazo y termina a nivel del pulgar. Ese es el dermatoma de C6. Ya les voy a decir para qué sirve. El dermatoma que corresponde a C7, solamente en la parte anterior lo tenemos a nivel de palma de mano, correspondiente al dedo índice y al dedo medio. El dermatoma de C8 viene por la parte correspondiente al brazo, antebrazo y mano por la parte medial, incluyendo el cuarto dedo y el quinto dedo. C5 avanza a nivel de la región anterolateral del sector del tobillo, del sector del brazo y del antebrazo. No se proyecta en mano. Este es anterior y lateral. Este es lateral, este es medial, este es anterolateral. Y lo que corresponde a la raíz dorsal de T1 está dispuesta en el sector anteromedial de la axila, del brazo, del antebrazo, pero tampoco llega a la palma de la mano. ¿Qué significa esto? Que cuando un paciente le diga a usted que le duele desde el cuello hasta la punta del dedo gordo, usted no tiene que ir a buscar un problema del nervio radial o del nervio mediano.
lo que tiene que ir a buscar es un problema dispuesto a nivel de la compresión de la raíz dorsal. La raíz dorsal está siendo comprimida por un problema de la vértebra, por un problema del disco intervertebral, por un problema del foramen intervertebral. Ahí está su problema, que se manifiesta en un territorio en franja, en donde el paciente, lo vuelvo a repetir, le va a decir que le duele desde el cuello hasta la punta del dedo gordo. Tiene que ir a buscar un problema dispuesto a nivel del nervio correspondiente a la raíz dorsal de C6. Si el paciente le dice que le duele desde la parte baja de la región del cuello y se va en un territorio que va en franja hasta el cuarto y el quinto dedo, tiene que ir a buscar un problema del dermatoma que se origina en la raíz dorsal de C8. Si usted tiene un problema que está en la parte anterolateral de la región deltoidea, del brazo y del antebrazo, en el sector anterolateral, tiene que ir a buscar un problema de la raíz dorsal de C5. Y si es en el sector anteromedial, en la raíz dorsal de T1. Distinto es a que un paciente le diga que solamente tiene anestesia o dolor en el sector del antebrazo lateral. Ahí tiene que ir a buscar un problema en el recorrido del nervio periférico del músculo cutáneo. Si el paciente solamente le dice que tiene un problema a nivel de la mitad medial de la mano, tiene que ir a buscar un problema en el trayecto del nervio ulnar. Si el paciente le dice que tiene un problema desde la región cervical por todo el miembro superior en el sector medial, tiene que ir a buscar su origen en la raíz dorsal. Son problemas distintos. Por la parte posterior, C6 sigue avanzando en un dermatoma que es por toda la parte lateral del miembro superior. C8 sigue avanzando por todo el sector correspondiente al miembro superior, en la parte medial, terminando en cuarto y en quinto dedo. Y C7, que en palma de mano solamente hacía referencia a el dedo índice y al dedo medio, en la parte posterior se origina a nivel de la parte baja de la región cervical y tiene un trayecto en la parte posterior del hombro, del brazo, del antebrazo. El paciente dice que le duele todo el miembro superior en el recorrido lateral, incluyendo el pulgar, tiene que ir a buscar un problema acá, de vértebra, de disco intervertebral, porque está comprimiendo la raíz dorsal. Pero si dice que solamente le duele aquí, no es dermatoma, su problema no está acá, su problema está en el recorrido del nervio musculocutáneo. Si el paciente dice que solamente le duele acá, es un problema del nervio cutáneo antebraquial dorsal, en su trayecto. Pero si el paciente dice y se toca el cuello y recorre con su mano en toda la parte posterior, tiene que ir a buscar el origen del problema acá. C6 de color verde, C5 de color fucsia, anterolateral, no está representado en la parte dorsal. El que está pintado de color rojo es T1, tampoco está en la parte dorsal. De color naranja, sí está en la parte dorsal, en la parte medial, este es C8. De color azul, este es C7, que está representado en la parte posterior, en un territorio largo, que termina a nivel de palma de mano. Tiene que ir a buscar los problemas acá, muy próximo a lo central. Pero esto era lo que hemos estado hablando durante el transcurso de la mañana. Estos son los territorios sensitivos de nervios periféricos en su trayecto final. Si el paciente dice que le pincha, que le duele, que no siente en este sector, nervio axilar. Si es aquí solamente, nervio radial. Si es el antebrazo posterior exclusivamente, nervio radial. Si es palma de mano orientada hacia la parte lateral, nervio mediano. Palma de mano hacia la parte medial, incluyendo el dorso, nervio ulnar. Antebrazo lateral, músculo cutáneo. Brazo medial, cutáneo braquial medial. Antebrazo medial, cutáneo antebraquial medial. Esto les va a dar un indicativo de que cuando los pacientes tengan territorios de anestesia o con pérdidas de fuerza en el trayecto periférico, hay que ir a buscar posibles conflictos de atrapamiento en la parte periférica. Pero si la manifestación es en franja, desde el cuello hasta la parte distal del miembro superior, hay que ir a buscar su problema a nivel de vértebras, de discos o de compresión
de raíces dorsales. Esto es lo mismo, representado cada uno de los nervios. Otra imagen de un modelo diferenciado en colores. Estos son territorios de nervios periféricos. Ya no son franjas, son territorios exclusivos que le corresponden a una lesión de nervios periféricos. Los problemas de conflicto tienen que ir a buscarlo o aquí en muñeca, por ejemplo, canal de Gullón, el canal del carpo, el músculo cutáneo, cuando pasa por el córaco braquial, el nervio ulnar, cuando pasa por el canal de Gullón, cuando pasa por el canal del nervio ulnar. Eso lo van a aprender después. Por ahora, anatómicamente, tienen que saber la diferencia de la distribución de los territorios de dermatomas y de nervios periféricos. Por la vista posterior. Y también se puede comprobar que hay territorios que son controlados por una raíz ventral. La raíz ventral es motora, de tal manera que se puede comprobar que cada una de las raíces ventrales, desde C5 hasta T1, tienen territorios motores que se pueden comprobar por acciones que uno ve en los pacientes, porque ellos controlan músculos. C5, que es la parte más alta, da origen al nervio axilar, controla el músculo deltoide. Si usted le pide al paciente que haga abducción a 90 grados y no lo puede hacer, puede ser un problema de músculo, puede ser un problema articular o puede ser un problema neurológico que afecta la raíz ventral de C5. Si es C5 combinado con C6, afecta al nervio musculocutáneo, que nace del fascículo lateral, la parte alta del plexo braquial. Si es C6 y C7, tiene que ver con lo correspondiente al nervio radial en su parte proximal. No va a poder extender el codo. No hay reflejo tricipital. Si es más bajo, C6, C7 y C8, tiene que ver con mediano, que corresponde a fusiones de fascículos mediales y laterales, extensores de la muñeca, el reflejo supinador por el radial, más la flexión de lo que corresponde a muñeca. Si es C8 es de la parte más baja, correspondiente al nervio ulnar, flexión de las interfalángicas de los dedos, fundamentalmente correspondiente al flexor profundo en su mitad medial, y T1, que corresponde a la relación que tienen con los músculos interóseos, palmares y dorsales. Usted le tiene que pedir al paciente que haga abducción y aducción, y ahí está comprobando entonces la parte más baja del plexo braquial. Estos son miotomos, territorios motores controlados por una raíz ventral. Si la lesión afecta exclusivamente a un músculo, por ejemplo, al aductor del pulgar, el problema hay que ir a buscarlo muy próximo al músculo, en la eminencia tenar, en su parte profunda. Pero si la lesión afecta a todos los interóseos palmares y dorsales, y además de eso afecta otro tipo de funciones, significa que pueden ser alteraciones de ramos o de raíces ventrales. Orientado a la clínica, el plexo braquial se anestesia en la región supraclavicular, en un pequeño triángulo que se denomina homoclavicular. Si usted pone la anestesia en ese sector, bloquea todos los nervios del plexo braquial y puede trabajar tranquilamente sin que el paciente tenga inconvenientes de sensibilidad. Una anestesia local de bloqueo exclusivo del plexo braquial. El paciente escucha, puede observar, no el campo quirúrgico, otras cosas, puede responder, pero no va a sentir ni tampoco puede mover. Ese es un bloqueo de la parte proximal de lo que corresponde al plexo braquial en su origen. Esto son lesiones que pueden ocurrir en la parte alta o en la parte baja del plexo braquial. Cuando ocurren lesiones de los ramos ventrales de C5 y de C6, eso se denomina, porque hay un cuadro clínico, parálisis de ER. Cuando hay lesiones que ocurren a nivel de la parte baja del plexo braquial, C8 y T1, eso se denomina la parálisis de Klumke.
C7, como va de manera independiente, generalmente no tiene problemas. Son estos los problemas, C5 y C6, C8 y T1. Pueden ocurrir distensiones, laceraciones, compresiones a nivel de C5 y C6, parálisis de ERP. Cuando ocurren lo mismo a nivel de la parte baja del plexo braquial, parálisis de Klumpf. ¿Cómo se manifiesta? Por ejemplo, en un parto distóxico, con mucha dificultad, la matrona o el ginecólogo lo que tiene que hacer es manipular la cabeza manualmente o con forceps para poder hacer avanzar en este canal de parto estrecho, y con ello lo que hace es manipular la cabeza y el cuello. Y muchas veces el plexo braquial en su parte alta queda comprometido. O se desgarra o se comprime. Si las personas se caen y hacen una posición de hiperinclinación, las fibras del plexo braquial se desgarran, sobre todo C5 y C6. Y quedan con alteraciones de uno de sus miembros superiores. Fíjense ustedes que este es un dibujo de un niño pequeño en donde predominan los patrones de flexión, de protección. Pero este niño se encuentra con este miembro superior en buenas condiciones, flexionado, pero este se encuentra en una posición de abducción y extensión. ¿Dónde creen ustedes que tiene el miembro superior comprometido este pequeño niño? ¿El miembro superior derecho o izquierdo? ¿Izquierdo? Este niño todavía tiene el ombligo, por lo tanto está dentro de la semana de nacido. La posición de los músculos en general adopta posiciones en flexión, de protección. Este se ve bien, está flexionado. Este también se ve bien, está todo flexionado. Pero este miembro superior no está flexionado. Está en una posición de aducción, de aproximación, está en una posición de pronación, de extensión del codo. Este niño está llorando, pero no puede mover, lo que corresponde a los nervios que se originan en C5 y en C6. ¿Quiénes son estos nervios? El nervio axilar, por ejemplo, el nervio musculocutáneo. Están comprometidos en este sector de la parte alta del plexo braquial. ¿Qué miembro superior es el que está comprometido? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. El derecho, este. ¿En cuál? Sí, O en este. ese. No. Este es el derecho. ¿Por qué? Porque de manera natural el miembro superior cae con las palmas de las manos mirando hacia los muslos. Pero este se encuentra en una posición de pronación. Este se encuentra en una posición de pronación. A esta parálisis de ERP también, desde el punto de vista clásico, antiguo, se le denomina la parálisis del portero. Este paciente no puede realizar abducción, no puede realizar rotación lateral, y lo único que puede hacer es mover, flectar los dedos de su mano. Los porteros, cuando están en la entrada de algún tipo de recinto, van recibiendo propina. Antes eran propinas de moneda. Ustedes ahora dan propinas de billetes, supongo yo. Y cuando les daban moneda, los porteros se ponían en esta posición, se ponían las monedas aquí en la palma de la mano y las hacían sonar, las movían. Por eso se le denominaba así, la parálisis del portero. Clínicamente se denomina la parálisis de ERP. Cuando son lesiones de la parte baja del plexo braquial, y en vez de aparecer la cabeza, lo primero que aparece es el miembro superior, se tracciona el miembro superior y ahora quien se lesiona es la parte baja del plexo braquial. Cuando las personas quedan suspendidas en el aire, con tracción del miembro superior hacia la parte alta, las lesiones ocurren a nivel de la parte baja del plexo braquial. Y eso significa C8 y T1. O sea que hay un daño de lo que corresponde fundamentalmente al nervio ulnar. Y una parte que es la parte distal de lo que corresponde al nervio radial. Y estas son las manifestaciones. Una mano en garra,
En garra, esta es una garra cubital. Aquí se aprecia los espacios entre los metacarpianos, o sea que hay una atrofia importante de los músculos interóseos. El pulgar se encuentra en una posición de abducción. Este paciente no puede hacer aducción. Y obviamente que hay alteraciones sensitivas en el sector medial de la palma de la mano, pero también del dorso de la mano correspondiente al cuarto y quinto dedo. Esta es una mano en garra cubital, por una lesión de la parte baja del plexo braquial. Parálisis de Crump. Hay otras cosas más anecdóticas, por ejemplo, hay una parálisis que se le puede llamar desde el punto de vista de la denominación común, la parálisis de la luna de miel, que también es denominada la parálisis del sábado por la noche. Cuando los sábados por la noche las parejas tienen la distracción y todo lo demás, finalmente duermen juntas. Y este dormir juntos en una primera etapa de luna de miel o de algún encuentro de tipo amoroso, una de las personas queda abrazada por el otro y descansa su cabeza en la posición del brazo, por la parte medial del brazo. Y además, quien está abrazando tiene el miembro superior en una posición de abducción. Está abducido y además de eso está comprimido por los 7 u 8 kilos que pesa la cabeza. Al día siguiente se despiertan y la persona que mantenía abrazada a su pareja no puede mover gran parte de su miembro superior por compresión del nervio mediano y del nervio ulnar que vienen avanzando por el surco correspondiente al tabique intermuscular medial del brazo. Si fue poco el tiempo en que se produjo la compresión, probablemente va a tardar 3, 4, una semana en recuperar. Si la compresión es de tipo accidental y de otro tipo, y ocurre en la misma zona, probablemente va a tender a recuperar en un tiempo mayor. La parálisis que yo me recuerdo ahora, por ejemplo, de los ciclistas de competición, usan unos manubrios que son distintos a las bicicletas comunes y corrientes. Tienen unos apoyos de codo y se apoya el borde medial del codo. Si el apoyo en el codo es durante mucho tiempo, se comprime el nervio ulnar en el avance que hace por el canal del nervio ulnar. Esa es la parálisis del ciclista. Más antiguamente se llamaba la parálisis del relojero. Ahora ya casi no hay gente que repare relojes, cambia pilas solamente, por lo tanto ya se perdió ese mecanismo de lesión. Preguntas. Yo creo que lo más frecuente que les ha pasado a ustedes es la anestesia del cuarto y el quinto dedo por cargar bolsas de mucho peso o en un trayecto de tiempo prolongado. En los miembros inferiores ocurre una lesión frecuente por descansar una pierna sobre la otra, apoyando la rodilla anterior sobre la otra rodilla, que es la parte posterior. Cuando uno intenta pararse después de media hora de haber estado en esa posición, pierde el control motor y además tiene alteraciones sensitivas. Si no hay más preguntas, llegamos hasta acá. Si tienen alguna pregunta. Sí, profesor. Dígame. Las personas que tienen accidente y quedan, por ejemplo, con paraplegia, tetraplegia, a ellos se les produjo un corte ya del nervio que no se puede reparar, ¿cierto? Hay diferentes causas que generan ese tipo de problemas. Solamente como una respuesta general. Hay problemas neurológicos que se dan a nivel central. Esos problemas generalmente dejan un daño que es permanente. Hay un tiempo de recuperación, hay una evolución que finalmente tiene un límite desde el punto de vista de las expectativas de mejora y a partir de eso hay que mantenerlo. Y las lesiones periféricas pueden ocurrir por compresión, en donde hay muchas posibilidades de recuperación, porque el nervio restablece su conducción a través de una envoltura que es la vaina de mielina, y después de un tiempo
vuelve a funcionar lo motor y lo sensitivo. Si se corta el nervio, la única posibilidad de tratamiento es de tipo quirúrgico. Hay que unir los nervios y esperar un tiempo a que se restablezca nuevamente la envoltura de mielina para que se restablezca la conducción nerviosa. Si este paciente sufre un accidente en una guillotina automática y se corta limpiamente lo que corresponde a la muñeca, esa muñeca se puede reimplantar. Se pueden suturar los tendones, se pueden suturar los elementos musculares, se puede suturar el elemento nervioso que haya sido comprometido. Y después de un tiempo de rehabilitación y de un proceso medicamentoso que restablezca las envolturas nerviosas, ese paciente va a recuperar su movilidad y su sensibilidad. Pero si no se sutura de manera adecuada el nervio, la información sensitiva y motora se va a ver seriamente comprometida. En un problema que sea de tipo central, de médula espinal o de encéfalo, el problema permanece en el tiempo. Hay que tratar de sacar el remanente de lo que tenga, pero las expectativas desde el punto de vista de la recuperación próxima a lo normal es muy difícil. Aún así, hay posibilidades de recuperar cosas que hasta antes de ese momento no estaban trabajando. Una parálisis de cualquier nervio, hay que determinar cuál es la fisiopatología de la lesión. Si es un corte, una cuestión traumática, se une, se sutura. Si no va al médico, obviamente que va a quedar con una parálisis permanente, porque los extremos del nervio se van a empezar a retraer. 0 posibilidades de conexión. Pero si se sutura, hay posibilidades de recuperación próxima a lo normal. Si es una compresión, también la recuperación es muy buena. Por eso les digo que todos nosotros hemos sufrido de compresión por cargas de algunos elementos en mano. Y al principio hay anestesia, hay pérdida de fuerza, pero con las horas y los días se recupera fácilmente. Pero hay otro tipo de problemas que son de origen central, en donde la dificultad en términos de progresión a veces se mantienen en el tiempo. La mayor cantidad de pacientes que ustedes van a atender en relación a nervios asociados a el control de miembro superior se van a manifestar por atrapamientos de nervios o por problemas cercanos al origen del nervio. Si es cercano al origen del nervio, el paciente siempre les va a relatar dolores en franjas, desde el cuello hasta la parte distal del miembro superior. Tienen que ir a buscar, sacar radiografía, resonancia, muy próximo al origen del nervio, raíz dorsal o miotomo. Si el problema es exclusivo en algún territorio del miembro superior, tienen que ir a buscar en esa parte del recorrido periférico del nervio. Un síndrome del túnel carpiano, un atrapamiento del nervio mediano al pasar por el flexor superficial, del músculo cutáneo al atravesar el coraco braquial, del nervio ulnar al pasar por el canal de Gullón o del surco del nervio ulnar en el epicóndilo medial, o el nervio radial en una fractura de la cara posterior del húmero, de la canal del nervio radial. Esos son territorios de nervios periféricos. Después lo vamos a ver lo mismo en miembro inferior, el paciente que le dice que le duele desde la región lumbar hasta la punta del dedo gordo. Ese es un dermatoma. Pero si el paciente dice que le duele solamente la pierna o que le duele el pie, ese es un problema de nervio periférico. Hablando de nervio, porque puede ser un hueso, un tendón, un músculo. Hay pruebas que a ustedes les van a permitir diferenciar. Hay reflejo, exploración con martillos, con agujas, con temperatura. Ese es un problema de nervio. Si es un problema de tendón o de músculo, ustedes tienen que hacer pruebas para músculos, para ligamento, para nervio, para elementos vasculares. Y eso es todo entonces por hoy. Quedamos hasta acá. Si tienen alguna pregunta, como ya estamos pasados en minutos, ustedes la pueden realizar mediante el chat. Que les vaya bien. Ya, profe, muchas gracias. Cualquier Chao, cosa me consultan. Gracias, profe. Ya. Gracias, Chao, profe. chao. Cuídense. Chao. Chao, Profe, profe, gracias. Sí.
Que Chao, vaya profe. bien. Bien. Chao.